Bueno, antes de darle inicio a la proyección y presentaciones del día de hoy, les confirmo el examen el lunes a las 9 de la mañana, ¿sí? Son 35 preguntas de cráneo, cara, cuello y va a durar 45 minutos. Entonces, les van a pasar oportunamente la liga para que se conecten y efectúen su examen. Entonces, ya enterados, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, vamos a compartir pantalla. Lo que nos corresponde revisar, vimos los principales síntomas que aquejan al paciente desde el punto de vista respiratorio. Los revisados como disnea, tos, hemoptisis, dolor torácico, no son los únicos que se presentan, pero sí son con mucho los más importantes, por eso fueron revisados. Ahora vamos a entrar a lo que es la exploración física del tórax, que lógicamente se hace después de haber interrogado acerca de las molestias que aquejan al paciente y que hicieron que acudiera a la consulta o al hospital. La exploración del tórax, al igual que en la mayor parte de los segmentos corporales, incluye lo que les he dicho hasta el cansancio, ¿no? En ese orden: inspección, palpación, percusión y auscultación. Acuérdense que el único segmento corporal en el que se ejecutan las cuatro cosas en diferente orden es el abdomen, en el que es inspección y auscultación, ¿sí? Y después palpación, percusión. Es el único segmento corporal. Aparte de que existen otros segmentos corporales que se exploran en los que no es posible ejecutar las cuatro cosas. Ya lo vimos en cráneo, cara y cuello, ¿sí? En donde, pues, por ejemplo, en cuello no se puede hacer percusión o no tiene ninguna aplicación práctica, y en cráneo y cara, pues tampoco. Pero repasando eso, pues a nivel del tórax, sí se hacen las cuatro cosas en forma ordinaria. La exploración torácica tiene mucha relevancia en los lugares en donde no tenemos ningún auxiliar de diagnóstico. Hagan de cuenta que ustedes están en su servicio social y les llevan a una persona para revisión por un problema torácico, y pues resulta que a ese paciente no le puedes hacer más que un examen clínico, y tú tienes que hacer algunas conjeturas con respecto al diagnóstico basado exclusivamente en la utilización de tus sentidos y en un aparato adicional que viene siendo el estetoscopio. Aquí es donde se empieza a usar el estetoscopio. Entonces, la siguiente diapositiva pues, nos muestra qué se ve en la inspección. Acuérdense que en la inspección, en toda inspección, se debe ver forma, ¿sí?, del segmento explorado, forma. Otra cosa que se debe describir después de que observamos se llama volumen, ¿sí?, de la superficie revisada por simple inspección. Y por último, otro detalle que se llama estado de la superficie. Al ejecutar la inspección de cualquier segmento del cuerpo, se debe hacer esa descripción de esas tres cosas: forma, volumen y estado de la superficie. Entonces, eso es aplicable en cualquier parte. Para poder describir detalles como esos, siempre hemos hecho referencia de algunos elementos anatómicos que están presentes y que permiten que los tomemos como sitios de referencia para describir fenómenos que se ven, fenómenos que se palpan o fenómenos que se auscultan. En la cara anterior del tórax existen tres líneas principales. La línea central, que es la línea medio esternal, el paciente en posición anatómica, mostrando el frente ante el explorador. La línea axilar anterior, ¿sí?, y la línea medio clavicular. Esas son las tres líneas más importantes, porque las otras pues limitan la parte del tórax, que es una subclavicular,
y una infra costal, pero pues definitivamente las más importantes son estas tres, ¿sí? Si se fijan, pues la línea axilar anterior y la medio clavicular, lógicamente que tienen duplicidad, puesto que estamos hablando del lado derecho y el lado izquierdo, y la de que es una línea única es la línea medio esternal. El otro punto de referencia, visto al paciente, es de lado. La cara lateral del tórax tiene a la línea axilar anterior, que es esta, la línea axilar media y la línea axilar posterior, que ahí están delimitadas. Mientras que en la cara posterior del tórax es la línea medio espinal, ¿sí? Y una línea imaginaria que va por el borde interno de la escápula, ¿sí? En la cual nosotros podemos saber que quitando la escápula, que es un elemento estructural óseo que está representado aquí, en donde los fenómenos palpatorios no tienen ningún valor, puesto que el límite de densidad del hueso no permite que percibamos alteraciones por la percepción palpatoria ni por auscultación. Entonces nos queda un espacio que se llama interescápulo-vertebral, que viene siendo este espacio. Ese es importantísimo. Interescápulo-vertebral, entre la escápula y la línea media, y uno que se llama muy amplio, que es importantísimo para explorar el lóbulo inferior del pulmón, que viene siendo el espacio subescapular. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, doctor. Bueno, todas esas líneas de referencia tienen mucha importancia. Y porque, por ejemplo, a mí cuando me describan, oigo estertores o ruidos anormales por auscultación, pero yo les voy a preguntar, ¿dónde los escuchan? Si ustedes me dicen que donde se oyen con más intensidad es en esta zona, pues me están hablando de un estertor que lógicamente parte dentro de la proyección del pulmón en el lóbulo inferior del pulmón. En cambio, si vemos desde el punto de vista de la cara anterior, pues aquí va a existir una estructura natural que es la silueta cardíaca, que no va a permitir una auscultación de la zona central. Pero sí, de acuerdo a la disposición de las cisuras, pues la parte que más se puede auscultar en la cara anterior es el lóbulo superior de ambos pulmones. Recordando que el único que tiene anatómicamente tres lóbulos es el pulmón derecho: el lóbulo superior, el lóbulo inferior y el lóbulo medio, ¿sí? Mientras que el pulmón izquierdo solamente tiene el lóbulo superior y lóbulo inferior. Alguien ha tratado de decir que el segmento parecido al lóbulo medio es la língula que existe en el pulmón izquierdo. Sin embargo, no tiene las dimensiones de esta parte. Sí se ve la proyección, ¿verdad? Es el lóbulo medio. Sí, doctor. Bueno, entonces, cuando alguien me descubra desde el punto de vista auscultatorio algún fenómeno audible, me tiene que decir en qué segmento o en qué área es donde mejor lo escucha. Y clínicamente yo puedo suponer que la patología va a estar en segmentos apical, por ejemplo, en el lóbulo superior con una localización difusa o en el lóbulo inferior, ¿sí? Dependiendo de la zona en la que mejor se escuche, entendiendo que la cara anterior, la parte que mejor se ausculta es el lóbulo superior, mientras que la parte, explorando la cara posterior, las zonas que mejor se auscultan son del lóbulo inferior, son el espacio interescápulo vertebral, que está aquí, o el espacio subescapular. El término técnico ideal es ese, subescapular. Sin embargo, la costumbre ha hecho que digamos base del pulmón, lo cual técnicamente no es correcto. Sin embargo, pues la costumbre a veces gana, ¿no? Yo sí quiero que al menos en la propedéutica se hable de espacio interescápulo vertebral, que ese sí es universal, y de espacio subescapular. Lógicamente, en el costado, pues también hay fenómenos audibles, ¿sí?
Se entiende que anatómicamente el hemitórax derecho tiene 1 o 2 espacios intercostales más alto que el hemitórax izquierdo, ¿sí? ¿Por qué? Por la presencia del hígado, ¿sí? Entonces el hígado empuja con su cúpula al hemidiafragma y hace que de alguna manera haya diferencia de fenómenos por percusión, por palpación y por auscultación más reducidos en el lóbulo, en el hemitórax derecho, en el hemitórax izquierdo, donde el hemidiafragma es 1 o 2 espacios más amplio. Aquí están las líneas de nueva cuenta y las regiones, la medio esternal, la línea denominada medio clavicular y la línea axilar anterior en la pared anterior del tórax. Y en la cara posterior, la línea escapular, aunque dijimos que la escápula es un obstáculo anatómico para palpación, para percusión y para auscultación, ¿sí? Le pides al paciente para que se desplacen las escápulas hacia el lado, que abra los brazos y los ponga en jarritas. ¿Sí se entiende cómo, verdad? Apoyando los puños en la cintura. Y con eso, anatómicamente, la escápula se moviliza y deja una zona más descubierta para la exploración. Fíjense qué diferente de aquí a aquí a de aquí a acá. ¿Sí? Cuando el paciente lo puede hacer, claro. Y el costado, a través de las líneas que viene siendo la axilar anterior, la axilar media y la axilar posterior, ¿sí? Bueno, eso ya lo hemos visto antes en las diapositivas, pero pues esta en fotografía es muchísimo más visible. Si vamos a hacer una inspección del tórax, tomen en cuenta los siguientes datos para que la inspección sea correcta y quitemos sesgos, ¿no? Por ejemplo, si es posible, pedir al paciente que baje su bata y que nos muestre todo el tórax. Pero si es una paciente femenina, pues hay que respetar el pudor y no la podemos descubrir totalmente. Entonces le pedimos que descubra parcialmente el tórax y solo que sea muy necesario y en presencia de otra persona en calidad de testigo, sobre todo si de preferencia puede ser una mujer, pues para que la paciente se sienta, pues cuando tiene que descubrirse totalmente, con un poquitito más de respeto hacia su pudor. En el caso de los hombres, sí es importante sentar al paciente cuando esto sea posible, ¿sí? Y pedirle que baje su bata hasta el nivel de la cintura para poder hacer una visualización correcta de la cara anterior, lateral y posterior del tórax. Hay que fijarnos en el tipo de respiración. Por ejemplo, la respiración de la mujer es tóraco-abdominal, mientras que la del hombre es más abdominal, ¿sí? O también algunas mujeres tienen una respiración predominantemente torácica. La de los niños cuando están chiquititos es más abdominal, también muy parecida a la de la mujer. Se ve cómo se desplaza el abdomen cada que respiran. La frecuencia respiratoria, que normalmente es de 12 a lo mucho 18 respiraciones por minuto, ¿sí? Y que en cambio cuando aumenta el número de respiraciones por minuto, podemos decir que existe algún tipo de alteración que produce cierto grado de sufrimiento respiratorio. Y tenemos que ver la profundidad de la respiración, ¿verdad? A veces el paciente respira de una manera superficial o a veces respira de una manera plena. El paciente que respira de una manera superficial puede ser porque esté haciendo respiraciones muy rápidas, como ejemplo en la acidosis metabólica, en la que el paciente respira como jadeando. En cambio, en las respiraciones amplias, muy profundas, pueden obedecer a algunos trastornos como enfermedades del sistema nervioso central en pacientes inconscientes, que eso se llama respiración de Cheyne-Stokes, ¿sí? En las respiraciones amplias. Normalmente cuando nosotros revisamos a un paciente antes de que le pongamos el estetoscopio encima y observamos su
ritmo y aspecto de la profundidad de la respiración, el paciente respira normal. Pero curiosamente, en forma automática, cuando ya llegas al momento de la auscultación y le colocas el estetoscopio en la pared anterior o posterior del tórax, el paciente ejecuta automáticamente, casi sin que se lo digas, respiraciones más pausadas y más amplias. Eso hace que de alguna manera se modifique el ritmo natural de la respiración, pero pues se entiende que eso ocurre debido a que el paciente ya se está explorando. Entonces, hasta ahorita estamos hablando exclusivamente de lo que se ve. No le hemos puesto encima del tórax la mano del explorador. Bueno, hasta aquí estamos hablando de las condiciones ideales, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el paciente no se puede sentar? Bueno, entonces hay que rodar al paciente en la cama, si es posible. Por ejemplo, haciendo que se voltee sobre su hombro derecho y sobre su hombro izquierdo y que nos exhiba la pared posterior del tórax y poder sobre todo ejecutar una percusión, una palpación y una auscultación torácica. Lógicamente que un paciente que está acostado no va a permitir una visualización plena del tórax, pero pues es un método de examen que es bastante aceptable cuando el paciente no es posible que se movilice al 100%. Ahora, ¿qué se visualiza en toda inspección? Ya se los había señalado antes. Siempre que describan en una historia clínica, van a hablar de la forma del tórax, si es una forma normal, en el caso del género masculino, si es una forma femenina, pues lógicamente que la cara anterior del tórax va a tener ciertas características como la presencia de las glándulas mamarias. Se puede hablar del volumen, que ahorita en algunas laminillas de inspección lo vamos a ver, y también de estado de la superficie, puesto que a veces en el tórax es visible algún tipo de alteración por presencia de tumoraciones subcutáneas o tumoraciones que emergen desde los huesos o por presencia de lesiones como el herpes zóster, por ejemplo. ¿Sí? Aquí empezamos a ver cosas que son visibles desde la inspección, hablando específicamente de forma del tórax. Este es el denominado tórax en quilla. Si se fijan, le llaman así porque pareciera que es el rompeolas que trae la parte anterior de un barco, ¿no? El tórax, así le llaman tórax en quilla. Este pico que se presenta es una deformidad de nacimiento. Lógicamente que no produce ninguna alteración ventilatoria pulmonar, salvo el defecto anatómico que es demasiado ostentoso, sobre todo cuando el paciente no tiene exceso de tejido adiposo, en lo que esto se va a ver así como un pecho sobresaliente como el de las palomas, pero aparte con una terminación en pico, ¿no? Que es esa. Esto que ven aquí, no sé si lo alcancen a distinguir, estos serían los límites costales y está como hundido. A eso se le llama pectus excavatum. Y antes le decían, así como este tiene una analogía o comparación con los barcos, a esto le decían tórax de zapatero. ¿Por qué? Porque los zapateros, que ya no se usa tanto reparar los zapatos, antes sí, utilizaban un cuadro, un rectángulo de madera que tenía así una tubo metálico y una forma de plantilla de zapato, ¿sí? Y generalmente para trabajar un zapato lo incrustaban ahí y para cambiarle tacones o tapas o qué sé yo, se lo acomodaban y o sea, aquí para hacer cortes con fuerza, esta parte se la acomodaban en el tórax, ¿sí? Del paciente. Entonces, esta parte se encajaba en el tórax del zapatero y lógicamente que iba a producir a la larga una deformidad esquelética que es un hueco, que es como el que se ve aquí. ¿Se entendió? Sí, doctor. Ahora, esto no crean que es raro, ¿eh? Sí se logra ver si exploramos el tórax. Lógicamente que aquí estamos hablando de un tórax masculino y pues no hay que cuidar tanto el aspecto del pudor.
Aquí la cara posterior de un tórax que tiene una curvatura sumamente anómala de la columna dorsal y lumbar, que eso se llama escoliosis. Y la escoliosis es una desviación del eje lateral de la columna, en lugar de estar en el centro, ¿sí? Se desvía. Entonces, aquí está vista desde atrás, radiológicamente, y fíjense todo el punto de desviación que tiene la columna. Lógicamente, ¿qué es esto que va a producir? No escucho. Va a disminuir el espacio de expansión de los pulmones, ¿no? Pues eso se llama tórax restrictivo, ya se los he dicho antes, ¿eh? El tórax restrictivo, pues hace que un pulmón esté en un espacio comprimido, mientras que el otro sí tiene un espacio más amplio en el cual puede expandirse el pulmón. Lógicamente que el pulmón que trabaja a plenitud, pues es el pulmón derecho, mientras que el izquierdo está encarcelado en un espacio restringido. Y ese paciente, pues, o esta paciente, no va a tener problemas mientras esté en reposo, pero cuando la pones a hacer un esfuerzo mayor, pues lógicamente que va a tener disnea. Eso lo vimos en el tema de disnea. Por eso esperaba una respuesta, porque sí les puse un ejemplo similar. ¿Sí? Pero es una disnea en la que la causa no es propiamente pulmonar. El pulmón puede estar sano, pero el espacio en el cual se mueve, pues es un espacio reducido comparativamente. ¿Sí? Este es el tórax de un bebé. Si ustedes se fijan, tiene una cardiopatía de nacimiento, pues tiene un corazonzote inmenso, ¿sí? Y pues lógicamente que también va a tener algunas alteraciones, como si se fijan, los espacios intercostales de un lado y de otro están muy modificados, ¿sí? Y esto lógicamente también tiene un tórax restrictivo. ¿Sí ven los espacios? Son los espacios negritos. De este lado, del lado derecho, muy amplios y del lado izquierdo, muy reducidos. Entonces, para que vean que a veces desde la edad infantil un niño puede tener problemas mayores y la silueta que se ve en el centro, más densa, pues es el corazón. Otra deformidad visible a simple vista viene siendo el tórax centonel. Normalmente el tórax de un sujeto es más ancho el hemidiafragma derecho levantado por el hígado y el hemidiafragma izquierdo que tiene nomás la burbuja del estómago, por lo tanto no tiene un levantamiento importante, ¿sí? Pero entonces este es hemidiafragma derecho y hemidiafragma izquierdo y el tórax siempre es más grande en su diámetro transverso que en su eje longitudinal en general, ¿eh? Porque hay tórax diversos en forma que se llaman tórax longilíneos, como los sujetos que son muy altos y delgados, que tienen un tórax que tiene esta forma, ¿sí? En el que el corazón incluso se ve sumamente alargado y hasta se le llama como corazón en gota, ¿sí? Y entonces, pero están delgaditos, y ese es un tórax longilíneo. Mientras que cuando un tórax se vuelve casi igual, como aquí en este caso del esquema, de su diámetro antero-posterior que del diámetro transverso, perdón, que del longitudinal, pues te parece un barrilito, ¿no? Y ese es el denominado tórax centonel, que es típico de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por destrucción alveolar, que es el enfisema. Y el enfisema en la mayor parte de las veces está íntimamente relacionado con el abuso de un hábito, que es el tabaco.
sí distinguen esto, ¿verdad? Cuando les puse una imagen radiológica al hablar de disnea, les decía que si le tomamos una radiografía de lado al paciente, está el esternón hasta acá y el corazón, en lugar de estar cerquita del esternón como debe ser, en el enfisematoso está el esternón y el corazón está muy separado, ¿sí? Eso, aumento de la separación cardíaca con la pared anterior del tórax, es un dato de la radiografía lateral de un paciente enfisematoso, a diferencia de aquí, que el espacio es el normal, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Doctor, Sí, en la radiografía se pueden observar las bullas en los efisematosos. totalmente. Sí, pues digamos que prácticamente el que tú detectes una bula enfisematosa, que a veces son defectos de nacimiento que generalmente se presentan a nivel de los ápices, se ven más bien como hallazgos radiológicos. O tú puedes detectar a un paciente que tiene una ruptura de una bula porque te va a hacer un neumotórax. Se rompe una bula que tiene una comunicación con una rama bronquial y entonces se va a hacer un espacio de escape de aire que rompe con la presión intratorácica, que es una presión negativa, para permitir la expansión del pulmón. Y al entrar aire desde el exterior, por una bula rota, que ya hace un hueco o un orificio en este sitio, se escapa aire hacia la orillita del pulmón y entonces comprime parcialmente al tórax, al pulmón contra el ilio. Eso se llama neumotórax, pero tú, antes de que una bula se rompa, la puedes ver por una radiografía simple, ¿sí? Las bulas que se presentan en la punta del pulmón, hay que pedir una técnica especial de radiología que se llama apicograma. O sea, como que haces que el paciente se incline un poquitito para poder ver los ápices, estas dos partes de los picos del pulmón, ¿sí? Muchas gracias. Ajá. Otras cosas que se pueden ver en la inspección del tórax son aspectos anómalos que nacen por ejemplo, la superficie ósea external, como este tumor que ya es un gran tumor exofítico, ¿no? Que si se fijan, incluso el borde lo tiene ulcerado, vivo en esta zona, ¿sí? Con sangrado fácil, pero que ya rompió la piel y que proviene prácticamente o de la piel o del hueso, ¿sí? Este tipo de tumoraciones pues ya son una exageración, ¿no? Para que alguien no la haya visto pues, al principio, aunque uno se sorprende. A mí, por ejemplo, una vez me tocó revisar a una ancianita que iba conmigo a consulta por hipertensión y la llevaba una sobrina, señora que siempre se quedó soltera y que las sobrinas no la podían revisar ni ver, porque la señora iba al baño, se bañaba solita, pero despedía un olor muy desagradable. Y pues ahí en confianza ya le pedí yo que se descubriera y traía un tumor ulcerado del seno con infección local que producía un olor sumamente desagradable, ¿no? Eh, Hay otras cosas que se visualizan desde la simple inspección, como las contusiones cerradas del tórax, en las cuales se puede producir una ruptura de múltiples costillas. Y cuando eso pasa, el paciente lo ves respirar y ves que el hemitórax dañado no se moviliza, que se mantiene con mínima expansión, mientras que el hemitórax que está sano, que es este, se expande muchísimo, ¿no? Tratando de compensar la deficiencia funcional del hemitórax contuso. Eso, si son muchas las costillas que sufren ruptura, a eso se le llama, ay, se me fue ahorita el nombre, perdón, tórax inestable, ¿sí? Porque el paciente, en lugar de expandirse cada que respira, la parrilla costal se hunde, ¿sí? Eso pasa cuando hay traumatismos cerrados del tórax, como en accidentes automovilísticos, y el paciente te llega a un servicio de urgencias y tú, desde el punto de vista propedéutico, lo descubres para ver si no trae una lesión visible, porque traía el antecedente inmediato de automovilístico y pues te das cuenta que tiene alteraciones en la movilidad del tórax y cuando ya lo palpas, que ahorita todavía no llegamos a palpación, pues lógicamente va a haber crepitación en las costillas rotas y mucho dolor,
Bueno, hasta aquí algún comentario o pregunta con respecto a la inspección del tórax. Lógicamente que no, en una clase o como tal no se pueden poner todas las patologías que se pueden visualizar en el tórax. Lo que les puse son solo ejemplos muy evidentes de lo que se puede diagnosticar desde la simple inspección. ¿Hay alguna pregunta o duda? No, doctor. Todo bien, doctor. Nomás nos faltaría agregar a lo mejor los tipos de tórax desde el punto de vista visual, el longilíneo, el mesomorfo y el ectomorfo. Eso lo voy a agregar como una diapositiva adicional, pero nada más para que los visualicen. Lógicamente que el longilíneo es el sujeto de estatura alta, con un tórax alargado predominantemente, ¿sí? El mesomorfo es el que tiene un tórax de aspecto normal, ¿sí? Y el ectomorfo, perdón, aquí voy a ponerle mi diafragma más amplio. Y el ectomorfo, pues es el más llenito, el gordito, ¿no? Que tiene un tórax más ancho que largo, pero muy breve también, como pasa mucho en la obesidad, que las vísceras intraabdominales empujan al diafragma hacia arriba y hacen que el tórax se vuelva más disminuido, como lo que les puse al hablar de disnea, de un tórax restrictivo, ¿sí? Que aquí están las costillas, de un tórax restrictivo como ocurre transitoriamente en el embarazo, pero más definido y más permanente en la obesidad. Bueno, vamos a ver lo que es la palpación del tórax. Para la palpación del tórax, se empieza por hacer una palpación prácticamente con el pulpejo de los dedos de la mano, es decir, con las yemas de los dedos. Se utilizan particularmente los dedos índice y medio, ¿sí? Y generalmente permite determinar puntos dolorosos. Ayer vimos algunos ejemplos de lo que podría ser dolor torácico, espontáneo o provocado. ¿Alguien se acuerda qué era el TIETS? El condroesternal. El dolor condroesternal o bien osteocondritis. Este otro que es el síndrome ápico costovertebral, en el cual la zona de dolor es mucho más amplia. Esta generalmente es en la cara anterior del tórax. Este es otro síndrome, el ápico costovertebral, que es más amplio porque lo mismo duele en el hueco supraesternal, en la cara anterior del tórax y en la cara posterior. O se pueden palpar crepitaciones, que es como si estuvieras, la sensación en los dedos de como si estuvieras destruyendo hojas secas, ¿no? E incluso, pues, hay hasta ruidito de la crepitación. Eso ocurre sobre todo cuando existen dos cosas. Una fractura de costilla, fractura costal, que lógicamente va a estar acompañada de un intenso dolor, y algo que no duele, pero que sí crepita igual, que se llama enfisema subcutáneo. ¿A quién se le produce un enfisema subcutáneo? Pues a una persona que en forma artificial o en forma accidental o agresividad le produces en el paciente, son dos cosas distintas, ¿eh? Esta es una y esta es otra. El enfisema subcutáneo se hacen burbujas de aire en el tejido celular subcutáneo y eso es debido a escape de aire por una fístula broncopleural, sobre todo en pacientes a los que se le colocan sondas pleurales para reexpansión pulmonar o bien pacientes a los que se les provocan heridas penetrantes del tórax, como vienen siendo heridas por instrumentos punzocortantes o por fracturas costales que se invaginan, o sea que los picos de la costilla se meten al tórax y rompen el pulmón. Entonces puede haber escape de gases hacia los tejidos blandos y producirse un enfisema que se denomina subcutáneo. Aquí lógicamente que cuando no es traumático directo, como las fracturas costales, sí se entiende, ¿no? O sea, a veces una fractura
La costilla es un elemento que tiene movilidad y por lo tanto a veces cuando tiene un impacto directo la costilla se rompe, ¿sí? Pero permanecen los fragmentos muy cercanos uno del otro, ni se protruyen hacia el exterior ni al interior. Entonces, esa es una costilla que nomás se rompió y prácticamente se mantienen los segmentos muy próximos. Sin embargo, cuando una fractura costal es por compresión del tórax, a veces los picos de la costilla sobresalen hacia el exterior, ¿sí? Y en otras, la fractura en el tórax por contusión generalmente hace que los fragmentos de costilla se desvíen hacia el interior y piquen al pulmón. Y al picar al pulmón, ¿sí? A ver, acá lo voy a poner. Están las fracturas, está el tórax, la costilla se mete en los fragmentos, pican al pulmón y al picar al pulmón, pues van a favorecer que el pulmón se colapse, que se haga una atelectasia pulmonar, ¿sí? Que el pulmón se pegue al ilio y que los fragmentos de costilla hayan producido una lesión interna. Eso hace que se haya, del sitio donde se rompió el pulmón, ¿sí? Hay escape de aire y rompe con la presión negativa y se empieza a fugar el aire hacia los tejidos blandos y se producen unas burbujotas de aire en el tejido subcutáneo. No sé si se entienda. Eso se llama enfisema subcutáneo y cuando yo palpo a un paciente con un enfisema subcutáneo, crepita o crepita una costilla rota, aunque no se haya desplazado. También por palpación se detectan grupos ganglionares que generalmente pueden ser supraclaviculares y axilares. ¿Se acuerdan de un ganglio de gran volumen o que se puede formar en el hueco supraclavicular izquierdo? ¿Cómo se llama? Que tiene que ver, el ganglio de Virchow, que tiene que ver con tumores del aparato digestivo alto, ¿sí? Como cáncer del estómago, por ejemplo. El ganglio de Virchow, en el hueco supraclavicular izquierdo. Ahí está el cuello, ahí están las clavículas y aquí estaría el ganglio crecido. Eso, aunque forma parte del segmento inferior del cuello, pues también forma parte ya de la parte superior del tórax. Y también en la axila se deben revisar los ganglios. Hay que recordar que puede haber ganglios en la axila por infecciones locales como la hidrosadenitis, o sea que son infecciones banales de las glándulas sudoríparas y sebáceas de la axila, y otra que se llama metástasis, ganglios crecidos indoloros que se palpan en la axila, particularmente de alta utilidad cuando hablamos del cáncer de mama, por ejemplo, o del cáncer de otra localización superficial. La axila es importantísima porque ahí se detectan ganglios metastásicos indoloros. También por palpación se hacen una serie de maniobras que nos permiten ver si ambos hemitórax, el derecho y el izquierdo, tienen una movilidad normal. Esas maniobras se llaman amplexión y amplexación. Si un hemitórax no se desplaza de una manera simétrica, similar, del lado derecho y del lado izquierdo, entonces estamos ante un problema que está explicando o que una fractura, o que una lesión muscular, o que una contusión del tórax, o que una enfermedad infecciosa interna del tórax está impidiendo que un hemitórax se expanda normalmente. Y por último, las vibraciones vocales o frémito vocal. ¿En dónde escuchamos esta palabra antes? En las En las arterias con hiperflujo, ¿verdad? Ese es un frémito vascular, que decíamos que era una turbulencia palpable, que lógicamente para volverse palpable debe ser muy intensa. Pero en el caso de los pulmones es normal que exista un frémito, que es la vibración que se produce por la voz, ¿sí? Ustedes pónganse una mano en la cara anterior del tórax, a nivel así de la mitad del tórax, y hablen, y ustedes van a notar al hablar
que se transmite vibración, debido a que el tórax pues está lleno en su interior de una estructura expansible que es el pulmón, y que es una zona que cuando está en condiciones normales permeable, permite el paso de las vibraciones de la voz hacia el exterior. Entonces, las vibraciones vocales deben percibirse normalmente. A nivel vascular son patológicas, a nivel respiratorio son buenas, ¿sí? Porque las vibraciones vocales, pues quiere decir que existe permeabilidad de las vías aéreas, ¿sí? Que hace que se transmiten las vibraciones de la voz hacia la superficie del tórax. Entonces, aquí son buenas, acá son malas, a nivel vascular. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Nos entendemos? Sí, doctor. Sí. Entonces, Sí, doctor. en conclusión, ya vimos la inspección del tórax y que se debe ver forma, volumen y estado de la superficie. Ya vimos, haciendo una descripción de cada cosa, ¿no? La forma del tórax, el volumen del tórax y si existe algún tipo de lesión visible en las paredes torácicas, en su parte anterior, posterior o en el costado. Y en la palpación, pues ya utilizamos las manos. Y al utilizar las manos para tocar puntos del tórax, podemos determinar puntos que normalmente no deben doler. Y esos puntos dolorosos, pues pueden obedecer a causas banales o a causas graves, ¿no? Como por ejemplo Tietz y el ápico costovertebral, pues crearán dolor, pero no son graves. Sin embargo, una crepitación por fractura costal o por efisema subcutáneo sí lo es. Y la palpación de grupos ganglionares, que generalmente siempre expresa patología, aunque a veces quedan ganglios residuales después de una infección que se resolvió, particularmente en infecciones locales, como en el caso de las axilas, que a veces por la utilización de instrumentos de depilación contaminados se pueden formar infecciones locales. Y por último, revisar a través de la palpación del tórax los movimientos de expansión del tórax, tanto desde el punto de vista de inspección y palpación al mismo tiempo lateral como anterior y posterior del tórax. Y la otra, pues colocar la mano a distintas alturas, particularmente las zonas más sensibles del dedo, que vienen siendo los pulpejos o yemas de los dedos, para percibir las vibraciones vocales, que en el caso de las vibraciones respiratorias se llama frémito vocal o vibraciones vocales, así, cualquiera de los dos términos que usen es válido, y que en el caso de las vías respiratorias estamos hablando que es un proceso normal. Y hago comparación con otras veces que hemos utilizado el término frémito para hablar de patología a nivel vascular, donde ahí habla de turbulencia de la sangre. Pues hoy aquí vamos a dejar la clase y vamos a continuar el martes. El lunes pues es el examen y vamos muy bien y muy rápido con tórax, y ya voy a pedir autorización para, yo creo que empezar a citarlos en pequeños grupos antes de aplicar una evaluación de tórax, que es muy rápido. Eso, todavía nos falta ver auscultación del tórax, que es de lo más complicado, y la percusión del tórax, y los principales síndromes, poniéndoles algunos casos para que los resolvamos, y viniendo en pequeños grupos aquí al CESAM para que nos acostumbremos a la auscultación de ruidos respiratorios. Y pues todo promete que este curso puede ser más completo que otros que hemos ido solo en plataforma. Entonces, el lunes, abusados con el examen, y espero que les vaya muy bien y que el fin de semana lo disfruten. No se desconecten para que por favor pueda bajar la lista. Doctor, tengo una duda. Dime. ¿Las costillas flotantes se podrían palpar hasta la parte anterior del tórax? Sí, sí, nomás que esas costillas flotantes, perdón, las costillas, ¿qué me dijiste? Sí, las flotantes. Ah, no, las flotantes no, perdón, te malentendí la pregunta. Las flotantes no llegan hasta adelante, solamente en la cara posterior, ¿sí?
Ah, ok. O sea que, bueno, y si a alguien se le sintieran, ¿sería normal o eso no pasa? No, no, no es nada malo, ¿sí? Lo que pasa es que ahí depende de la complexión de la persona que se explora y de la cantidad de tejido subcutáneo que tenga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces están las verdaderas, las flotantes y las falsas. Las flotantes normalmente la porción de cartílago es demasiado grande. En cambio, las verdaderas, la porción de cartílago que se une con el esternón es una porción muy pequeña. Y pues las falsas, pues de plano no llegan hasta adelante, se quedan hasta atrás nada más. Te había entendido una entidad realmente rara que se llama costilla supernumeraria, pero esas costillas supernumerarias siempre son en el cuello. Curiosamente hay quienes nacen con una costilla extra que a veces nomás es de un solo lado y que está por encima de la primera costilla. Y esa a veces produce episodios de dolor a nivel cervical bajo, pero es un proceso realmente raro. ¿Sí? Bueno, pues ya descargué la lista de asistencia. Si no hay otra pregunta, hoy cerramos la sesión y nos vemos el martes. ¿Sí? Sí, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta el martes. Cuídate. Suerte en el examen. Que todo esté bien.